Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, llevándole temas de sumo interés para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de las altas temperaturas. Muy altas. Saludos, Yaribel. ¿Cómo está, magistrado? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno. Viendo que realmente las altas temperaturas están ocasionando serios problemas a nivel mundial. Así porque es. no solamente es en la República Dominicana, sí es un problema mundial. Porque en México la temperatura, en una oportunidad, escuché en la noticia que estaba en 45 grados Celsius. Wow. Y 45 grados Celsius es mucho. Bastante. Porque la temperatura normal del cuerpo humano es de 36.5 a 37.5 grados. Es decir, que cuando la temperatura y la temperatura ambiental, porque vamos a ver en el transcurso del programa la diferencia entre la temperatura corporal o física y la temperatura ambiental o temperatura atmosférica. Entonces, sí, entonces la temperatura atmosférica o la ambiental ha estado bastante alta. Wow. Porque 45 grados es demasiado. Es decir, que prácticamente la talvia se derrite. Es una situación muy delicada. Imagino que así como sube la temperatura ambiental, pues la física o la corporal también. Entonces, hablemos, magistrado, un poquito más acerca de este tema, acerca de la temperatura. ¿Qué nosotros debemos de considerar como temperatura? Bueno, la temperatura podemos definirla porque no es más que el nivel de frío o de calor que se siente en el cuerpo humano, es decir, la temperatura corporal o física y la temperatura ambiental, el nivel de calor o frío que se siente. Muy bien. Es decir, que cuando una persona siente frío es porque la temperatura ambiental está fría. Y cuando siente calor, la temperatura ambiental está calurosa o la persona tiene algún problema de salud. Wow. A eso es lo que le llaman menopausia, fiebre. Ok. Entonces, como usted mencionó, hay varios tipos. ¿Podemos definir entonces la corporal o física? Sí, la temperatura corporal o física es el nivel o grado de frío o de calor que siente el ser humano. Bien. Es decir, que el ser humano, por eso a veces la gente se pone la mano en el cuello, porque siente, yo como que tengo fiebre, dice la persona, porque se siente con calor. Entonces, esa es la temperatura corporal, es decir, la sensación de frío o grado de frío o de calor que siente el ser humano en el cuerpo humano. Esa es la temperatura corporal o física. Excelente. Que se mide a través de un instrumento, un dispositivo que se llama termómetro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el grado en el que debe de estar nuestro cuerpo normalmente? Creo que lo mencionó ahorita, pero para volver a repetírselo. Bueno, la temperatura normal del cuerpo humano debe ser de 36.5 grados Celsius a 37.5 grados Celsius. Muy bien. Esa es la temperatura normal. Excelente. Si la temperatura está fuera de ese rango, es porque hay algún problema. Muy bien. Un problema de salud. Entonces, podemos decirle a los amables televidentes que nosotros debemos de entender así como, ¿cuál es la importancia como de la temperatura, que nosotros la conozcamos así? Bueno, la función de la temperatura corporal es mantener el metabolismo del ser humano, del cuerpo humano. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, la temperatura, y es sumamente importante a las madres con los niños, que hay que estarle tomando la temperatura constantemente, porque los niños, la alta temperatura produce daño cerebral. Okay. O sea, una persona que constantemente le esté dando fiebre o que la fiebre le suba demasiado, por ejemplo, una temperatura corporal de 41 grados, prácticamente la persona se está quemando. Y esa temperatura en 41 grados Celsius
podría afectar el cerebro y la persona quedar con problemas cerebrales. Wow. Entonces, por eso es sumamente importante que las madres, a los niños pequeños y a las personas adultas, personas mayores, constantemente estarle tomando la temperatura a través de un dispositivo que se llama termómetro, que se puede poner en las axilas, en la boca y en el ano. Pero para los niños no es conveniente ponerlo en la boca, porque es un dispositivo que está hecho de vidrio con una cantidad mínima de mercurio dentro. Entonces, si el niño la mastica, es posible que se trague el vidrio y que trague también esa sustancia. Muy, muy importante dato. Sí, o sea que es sumamente peligroso colocar un termómetro en la boca de un niño, porque el niño puede masticar ese dispositivo. Siempre se coloca debajo del brazo o en el ano cuando son niños menores. Ahora, para un adulto ya la cosa es diferente, porque el adulto sabe que no puede masticar. No, claro, claro está. Entonces, porque es un dispositivo que se puede romper, porque está hecho de un vidrio bien fino y dentro está una lámina de mercurio, que es la que mide la temperatura. Wow, no, que puede ser peligroso también para los niños. Yo espero que estén tomando notas en sus hogares. Entonces, hablemos de la temperatura ambiental, la atmosférica. Entonces, a diferencia de la temperatura corporal o física, la temperatura ambiental o atmosférica es la sensación de frío o de calor que se siente en el medio ambiente. Es decir, cuando tú sales de la casa y tú sientes que la temperatura, por ejemplo, aquí estamos en aire acondicionado, cuando salimos a la calle sentimos un vapor, porque es el nivel de grado, el nivel o grado de calor o frío que se siente en el aire, que se siente en el medio ambiente. Bien, bien. Entonces ahí tú dices, pero está haciendo calor, porque tú lo sientes, tu cuerpo lo siente. No, y últimamente no hay que salir a la calle, o sea, ya en la casa uno no puede. No, en la casa estar, si tú no tienes abanicos o no tienes aire no acondicionado, porque hasta los abanicos incluso tú sientes que te echan aire caliente. Claro, claro, así como Porque se siente el abanico ambiente. lo que hace es que el mismo aire que tenga el ambiente lo va expulsando. Mientras que el sistema de aire acondicionado es diferente, porque tiene un dispositivo para enfriar el aire. Claro. Y entonces te echan un aire frío. Por eso que tiene un gas, el aire acondicionado. Por ejemplo, los vehículos constantemente tienen que estarle echando gas. Sí. Y entonces esos aire acondicionados que están en la casa también es lo mismo. Es decir, que hay que estarle echando sustancias que es la que producen el frío. Y entonces el aire tú lo sientes frío. Wow. Sí. Entonces, nosotros a veces escuchamos medidas para medir la temperatura como Celsius, Fahrenheit. ¿Cuál es como la utilidad de estas dos? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que los inventos regularmente se le pone el apellido del inventor. Ok, claro. Por ejemplo, vemos los carros Ford. Bueno, pues quien inventó el vehículo en los Estados Unidos era el apellido Ford. Y en memoria a ese inventor se le puso el nombre de Ford. Entonces, así mismo la televisión, así mismo es, por ejemplo, que hay que distinguir entre lo que es un genio y lo que es un talento. Claro. Genio es aquel que inventa algo, que crea algo que no existe. Por ejemplo, el que inventó la televisión cuando no existía, ese es un genio. Ahora, la televisión que se inventó en los años 50 no es la misma que tenemos ahora. No, para nada. Porque, bueno, porque han aparecido gente talentosa que han modificado el sistema y entonces tenemos naturalmente una televisión mucho más moderna. Por ejemplo, la televisión de ese tiempo era grandísima, con un cajón grandísimo. Ahora hay una televisión que no tiene cajones. Gracias a Dios. Por ejemplo, yo trabajé en la empresa de León Jiménez en los años 80, cuando me estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando contaduría pública, y la computadora
que la empresa León Jiménez fue una de las primeras empresas que tuvo computadora. La computadora, el dispositivo de la computadora era como el tamaño de esta sala. Wow. O sea que era un dispositivo grandísimo. Sin embargo, en un celular tú tienes una computadora. Sí. Es decir, que quien inventó la computadora fue un genio. Ahora quien la ha transformado y la ha convertido, entonces son talentos. Entonces, volviendo otra vez a lo que es grado Celsius y grado centígrado, ha pasado eso mismo, que el Celsius es el apellido de Anders Celsius, que fue un físico sueco que inventó el termómetro. Entonces, en memoria a él, es que se le ha puesto el nombre de Celsius. Miren qué bien. Porque fue que inventó el termómetro para medir la temperatura humana. Bien, bien. Es decir, que gracias a Anders Celsius tenemos ese dispositivo, que fue en el año de 1700 y pico que se inventó ese dispositivo, pero naturalmente eso se ha ido modificando y tenemos ya aparatos que son mucho más modernos porque han sido modificados por gente talentosa. Excelente. O sea que él fue un genio, pero quien lo ha modificado son talentos. Entonces, en el caso de Fahrenheit, fue un físico alemán que se llamó Gabriel Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit creó el sistema Fahrenheit. Y luego vamos a ver cómo se convierte, más adelante, cómo se convierte de Celsius a Fahrenheit. ¿Qué diferencia hay? Excelente, yo voy a tener que... Pero vamos a hacer una pequeña pausa, Yaribel. Ah, bueno. Porque yo sé que a ti te interesa mucho el tema, porque es un tema muy interesante. No, yo voy a decir que voy a ver qué me invento entonces para también crear el sistema Yaribel. Así es que vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de los amables televidentes y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, ¿no se acabó el salami? Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo.
ganadera, yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! ¿Cuál es la función? Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como les decía en principio, con un tema de actualidad, un tema sumamente interesante, que es el tema de la temperatura. Un tema que está acabando con todo el mundo ahora mismo. No, la República Dominicana. Sí, no, Y en otros lugares también. Y la gente está muy preocupada. Claro. Incluso uno ve las noticias y en México han fallecido personas por motivo de las temperaturas. Y vamos a ver durante el programa los problemas que ocasiona las altas temperaturas. Muy bien, muy bien. Bueno, ya dijimos en principio que, por ejemplo, la alta temperatura corporal produce daños cerebrales. Sí, y es un problema fuerte. Sí, por ejemplo, un niño que se descuide y el niño se le suba mucho la temperatura corporal, es un niño que fácilmente pueda tener problemas cerebrales. Y lo lindo del caso es que cuando ya llega a este tipo de punto es difícil revertirlo. Muy difícil. Porque pasó un caso así dentro de mi familia y fue muy, muy difícil. O sea, estaba creciendo totalmente bien, una niña hermosa, bella, y por una alta fiebre y no ser controlada a tiempo, entonces ya hoy en día no es lo que era antes y es un poquito difícil sobrellevar esa situación. Sí. No, y por eso yo decía, Yaribel, hace un momento, que las madres tienen que tener mucho cuidado con los niños pequeños, porque un niño no sabe cuando tiene fiebre. No. El niño no sabe. El niño se manifiesta llorando, se siente inquieto, pero realmente no puede decir tengo fiebre, que es diferente al adulto, que el adulto se toca el cuello y se siente que está caliente y dice, pero yo como que tengo fiebre, déjame ver. Y entonces ahí se mide la temperatura y determina si tiene fiebre o no. Bueno. Que cuando una persona tiene la temperatura por encima de lo normal, entonces se llama hipertermia. Hipertermia se llama. O sea que es cuando la temperatura está por encima de lo normal. A eso se le llama hipertermia. Yo creo que estamos teniendo eso ahora mismo. No, porque fíjate que lo que pasa, Yaribel, hay que diferenciar la sensación térmica de lo que es la temperatura. Regularmente la sensación térmica es como tú sientes la temperatura. O sea, que si por ejemplo la temperatura ahora la tenemos en 31 grados Celsius, en el medio ambiente, tú sientes que está por encima de 32 o 33 grados, porque está alta, porque lo normal debería ser que esté en 22 o 23 grados. Muy bien. Entonces cuando está en 31 grados, que es mucho calor, entonces tú sientes que está en 34 o 35 grados, que es la sensación térmica, lo que tú sientes. Que es diferente a la realidad, o sea, como está la temperatura realmente. A eso se le llama sensación térmica. Entonces, magistrado, no sé si antes de la pausa tocamos ese punto, pero en caso de que sí o no, para recordarlo, acerca de la función de la temperatura. Bueno, en el ser humano la temperatura tiene una función, que es mantener el metabolismo del cuerpo humano. Es decir, que a través de mantener una temperatura normal, el cuerpo humano, bueno, mantiene las funciones metabolitas del ser humano. Cuando esa temperatura disminuye demasiado o aumenta demasiado, entonces hay un problema. Por eso es que cuando la temperatura baja, por ejemplo en los países donde hay temperatura muy fría, bueno, la persona tiene que usar muchísimo ropa especiales para eso, para protegerse de ese frío intenso, pero cuando es de calor también tiene que hacer lo mismo, es decir,
ya tiene que despojarse de toda la ropa No, claro. y usar, luego vamos a ver qué recomendaciones le debemos hacer a los televidentes cuando las temperaturas están altas. Muy bien. Entonces, Pero la función fundamental es esa, mantener el Excelente. metabolismo del cuerpo humano. excelente, excelente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar de un equivalente de un grado a otro? Es muy sencillo, muy sencillo. Naturalmente es un asunto de países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se utiliza el sistema Fahrenheit y otros países utilizan Fahrenheit, pero la gran mayoría de países utilizan el grado Celsius. Okay. O sea, es mucho más popular el grado Celsius y también se ha determinado que el grado Celsius es más, es un grado, porque es una unidad de medida. O sea, la Bien, unidad de medida es como el metro, que es la unidad de medida de la distancia. Entonces, la unidad de medida de la temperatura es el grado. Entonces porque no solamente hay esos dos, hay otros, pero que casi no se usan, como Kelvin, Sí. es sí, un tienes- grado, un nivel de medida de la temperatura, pero los más usados son Celsius y Fahrenheit. Entonces, Imagino que el que inventó el Kelvin se llama Kelvin. exacto, exacto. Sí, el apellido Kelvin. Entonces, ¿cómo llevamos de un grado a otro? De manera muy sencilla. Si cogemos, por ejemplo, una calculadora, toma la calculadora vamos para que a tomar. podamos poner un ejemplo y se vea bien sencillo. Vamos a suponer que ahora mismo la temperatura está en 31 grados Celsius. 31. 31, sí. Entonces vamos a poner 31. Ese 31 tú lo multiplicas por 1.8. 1.8. ¿Cuánto te da? 55.8. A eso súmale 32. 87.8. 87.8. O sea, si la temperatura actualmente, ahora mismo está en 31 grados Celsius, estaría en 87.8 grados Celsius. Ahora vamos a hacer lo contrario. Muy bien. Está en 87.8. Está 87.8. 87.8. Sí. A esos 87.8 tú le restas 32. Ok. Igual, 55.8. multiplícalo por 5. Y divide eso entre 9. Muy bien. ¿Cuánto te dio? 31. 31 grados. Es decir, que es muy sencillo. Si es de Celsius a Fahrenheit, Muy bien. lo que está en el momento se multiplica por 1.8 y se le suma 32. Ok, Y ahí te da la cantidad de grados en Fahrenheit. Si es de Fahrenheit a Celsius, entonces se hace, en este caso, está en Celsius, a 87.8. Bueno, tú le restas 32, la cantidad que te da la multiplica por 5 y la divide entre 9 y te da entonces la temperatura en grados Celsius. Excelente, excelente. O sea, ¿viste que dio 31? Claro, igualito. Sí. Es Igualito, decir, que es muy igualito. sencillo. Naturalmente hay que hacer unos cálculos, pero no unos cálculos matemáticos ni nada por el estilo, sino una fórmula bien sencilla. Porque multiplicar por 1.8 y a eso sumarle 32, eso no es un asunto del otro mundo. No, para nada. No. Para nada. Es decir, usted quiere saber inmediatamente, suponiendo la temperatura aquí esté en 29 grados. Entonces usted coge 29, lo multiplica por 1.8 y le suma 32. Muy bien. Y le da la cantidad de grados Fahrenheit. Si es Fahrenheit, entonces la cantidad de Fahrenheit le resta los 32, la multiplica por 5 y la divide entre 9 y le da entonces grados Celsius. Excelente. Digo, No, eso, cualquier cosa. yo recuerdo cuando yo hice el bachillerato, en Física. el bachillerato, Sí. yo hice cuarto de matemáticas y a mí me enseñaron esa fórmula. Y todavía desde esa fecha yo me sé esa fórmula. O sea Maestrado, buen estudiante. que en el bachillerato a los estudiantes le enseñan de cómo convertir de grado Fahrenheit a grado Celsius, de grado Sí. Celsius a Fahrenheit.
Lo que pasa es que a veces la gente no le interesa. A veces la gente no le interesa. Y entonces, si tú no tienes interés en un asunto, pues naturalmente no lo aprendes. Por ejemplo, en el caso particular mío, a mí me gustaba mucho la matemática. Muy bien. Yo hice cuarto de matemática y aparte de eso fui profesor de matemáticas. Oh, pero que Y además de eso estudié contaduría pública. Claro, Es decir, que sí, comencé estudiando ingeniería de minas y finalmente me gradué de contaduría pública. Es decir, siempre me gustaban los números. Pero después determiné que aparte de los números me gustaba otra cosa. Bueno, creo que sí. Que me gustaban las leyes. Y entonces estudié Derecho. De que ahí encontró su propósito, las leyes. Pero realmente la matemática es muy bonita. Por ejemplo, yo daba clases de álgebra. A mí me encantaba el álgebra. Muy bien. Incluso los estudiantes que se le quedaba el álgebra. ¿Pasaban por donde usted? No, yo daba clases particular de álgebra. Y yo se la preparaba, y cuando yo se la preparaba, entonces la pasaban. Wow. Porque a veces es un asunto de metodología, de cómo tú enseñas. O sea que a veces los estudiantes están en las aulas con los profesores. No es lo mismo tú tener un profesor particular que te explique la cosa a ti solo o a un grupo, por ejemplo, de 3 o 4. Por ejemplo, a veces se juntaban 3 o 4 y me pagaban para que yo le preparara el álgebra. Por ejemplo, de tercero, segundo, de bachillerato. Y esos 3 entonces me pagaban entre los 3. Y yo comenzaba a dar las ecuaciones, todo ese tipo de cosas. Y me gustaba. O sea que yo sentía pasión por eso. No, eso está muy excelente. Yo creo que si yo lo hubiese conocido también en ese tiempo que yo estaba dando esa materia, yo también fuera excelente, porque... No, y regularmente las mujeres pasaban mucho trabajo con pasaban mucho trabajo con la matemática. Incluso la mayoría de estudiantes que yo le preparaba la materia eran mujeres, eran hembras, porque las hembras regularmente son las que tienen más problemas con las matemáticas. No sé por qué. No sé cuál es la razón. Es una situación que perdura por los siglos. Pero las mujeres regularmente le salen huyendo a las matemáticas. Yo le salgo corriendo a la matemática, todavía hoy en día. Bueno, Yariel, le vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día.
Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, ¿no se acabó el salami? Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Siempre llevando un tema de actualidad, un tema importante, con muchas orientaciones Claro que sí. para los televidentes. Claro que sí. Así es, Yaribel. Claro, dice un dicho por ahí que el conocimiento es poder. Entonces aquí así es. siempre uno vive llenándose de conocimiento, de cosas que a veces uno desconoce o lo pasa por alto, pero que en cierta manera, en cierto punto, pues también es necesario para nuestro día a día, para nuestro desenvolvimiento en la sociedad. No, y no solamente eso, Yaribel, sino que el programa fue concebido con la finalidad de llevar orientaciones a la Así gente. es. Y llevar orientaciones implica enseñar. Así es. O sea que cuando tú orientas, tú enseñas. O sea que es un programa de carácter educativo, vamos a decir. Y tenemos al mejor orientador, el magistrado. Mira, No necesariamente. Lo que pasa es que siempre tenemos la inquietud de buscar temas que sean de interés para los televidentes y Para que todos. también sean de interés y que lo puedan poner en práctica. Así es, claro. Porque claro. no hacemos nada con llevar temas que en la práctica no les sirva de utilidad. Así Es mismo decir, es, magistrado. que cuando por ejemplo estamos hablando hoy de la temperatura y le decimos a los televidentes que tengan cuidado con los niños, de que la temperatura hay que constantemente estarla chequeando y estarla monitoreando para que un niño suyo no le vaya a dar fiebre y haya un descuido y como tú dijiste de un familiar tuyo, Sí, que haya después un problema que no se pueda revertir. no se puede repetir y ahí entonces empieza uno a sentirse culpable de por qué no actuó a tiempo. No, y además de esos daños que produce la temperatura corporal o física, asimismo la temperatura ambiental o atmosférica produce daño también. Porque, por ejemplo, una alta temperatura te puede subir la presión, y producirle un infarto a una persona por la alta temperatura. Produce Yo he problemas. escuchado de eso en Estados Unidos, así que ya la persona cuando sube la temperatura, ya como todo allá es al extremo, si hace frío es frío en cantidad y también si hace calor, pues es un calor que no se puede estar, pues yo siempre he escuchado que allá en Estados Unidos siempre hay muertes por ese tipo de temperaturas. No, y además de ese problema de subir la presión y producir infarto, también las altas temperaturas producen problemas en la piel, se reseca la piel, la persona tiene problemas en la piel, le produce irritaciones. Muy bien. Entonces, o sea que no solamente la temperatura corporal o física es peligrosa que aumente, sino que la temperatura ambiental también es peligrosa. Wow. O sea que la persona tiene que tener mucho cuidado con la temperatura ambiental, de que cuando esa temperatura está muy alta, hay que tomar muchas medidas de precaución Muy bien. Entonces, para no tener problemas de salud. ¿cuáles factores inciden en las altas temperaturas? Bueno, en las altas temperaturas ambiental o atmosférica hay muchos factores que inciden en eso.
Primeramente hay que tomar en cuenta el tiempo, o sea que estamos en verano, lo que se llaman las estaciones, aunque aquí regularmente casi siempre es verano. Es verano el año entero. El año entero, Sí. pero por ejemplo hay países que hay verano, hay invierno, hay Sí, primavera, claro. Que se hay sienten otoño. las estaciones. Es decir, que las estaciones se sienten en esos países. Entonces, cuando estamos en verano, la temperatura tiende a aumentar, o sea, casi en todos los países, porque tenemos en Canadá, que es un país que está muy al norte Sí, de... los Estados Unidos. Sí, muy al norte. Sin embargo, hay muchos incendios, hay más de 50 incendios en Sí, Canadá. actualmente hemos escuchado la noticia de un incendio que ha incluso afectado a los Estados Unidos completamente, Sí, los incendios en Canadá, asfixiando el ambiente. según el viento va soplando hacia los Estados Unidos, pues se lleva el humo, y ese humo está afectando a muchísimos estados de los Estados Unidos. Fuerte. Es decir, que la estación del año tiene que ver con la temperatura. Es decir, que cuando llega el invierno, el verano, entonces la temperatura es tan alta. Pero además de eso, de la estación, tiene mucho que ver con la deforestación. Cuando en los países donde hay mucha deforestación, naturalmente la temperatura ambiental atmosférica aumenta. Es decir, que además de la estación, que es el verano, y tú has deforestado tu país, entonces la temperatura es mucho más alta. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, si la comparamos con Haití, seguro que en Haití tiene que hacer mucho más calor que en la República Dominicana, porque está mucho más deforestado. Es decir, que la deforestación es un factor que incide en el aumento de la temperatura. Wow. También la degradación de los ríos, cuando comienzan a sacar materiales de los ríos, sabes que comienzan a sacar arena de los ríos, Sí. piedras, y entonces esa degradación también produce calor, porque se está descomponiendo la naturaleza. En la medida que se cortan más árboles y en la medida que se sacan más materiales de los ríos, la temperatura está mucho más alta, entre otros factores naturalmente. Pero fundamentalmente esos son los factores que inciden en las altas temperaturas. Y naturalmente cuando se incendian, por ejemplo, la gente comienza a encender bosque o comienza a encender hierba para sembrar, por ejemplo, en los campos, para hacer conuco, le pegan fuego, por ejemplo, a la hierba y resulta que eso quema muchísimos árboles. Y entonces eso también incide en las altas temperaturas. Wow. O sea que el hombre es el culpable prácticamente de que esta situación esté así, de tanto calor, o sea, la temperatura, porque si hubiera muchos árboles, la temperatura no estuviera tan alta, porque los árboles absorben el calor a través de las fotosíntesis de las hojas. Sí, así es. Es decir, que si en un país donde hay muchos árboles, la temperatura regularmente no es tan calurosa. Wow. Entonces, magistrado, calor y temperatura, ¿diferente? ¿Igual? Bueno, una cosa es el calor y otra cosa es la temperatura. O sea, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo. Bien. O sea, el calor se mide a través de unos instrumentos que se llaman calorímetros, mientras que la temperatura se mide mediante un dispositivo que es el termómetro. O sea que aunque aparente ser lo mismo, no es lo mismo. O sea que para medir el calor se utiliza un instrumento que se llama calorímetro. Calorímetro. Okay. Mientras que para medir la temperatura, tanto la temperatura corporal o física como la temperatura ambiental, entonces el termómetro. Ahora, el dispositivo para medir la temperatura del cuerpo humano o la temperatura física o corporal, el dispositivo es diferente. Ahora, el sistema que se utiliza es el mismo,
el mercurio. O sea, tienen un dispositivo de metal que es vidrio fino y dentro tiene una lámina de mercurio. Tanto el que mide la temperatura ambiental o atmosférica como el que mide la temperatura corporal es el mismo sistema, pero los dispositivos son diferentes. Muy bien. O sea, no sé si tú has ido a alguna casa que hay una cosa que está en la pared, que es un termómetro. De un lado está los grados en Celsius y del otro lado está grados Fahrenheit. Y ahí, con la laminilla de mercurio, te mide en ese momento a cómo está la temperatura, tanto en grados Celsius como en grados Fahrenheit. Ahora, en el caso del dispositivo, para el cuerpo humano es diferente, porque después que tú tomas la temperatura, tú tienes que limpiarlo y regularmente la gente le hace así, para que vuelva, yo he visto que lo sí, para que baje, para que el mercurio baje. Okay. Para cuando vaya a volver a medir la temperatura, entonces, porque el dispositivo funciona es con la laminilla de mercurio. En la medida que va sintiendo calor, la laminilla va subiendo. Y por eso es, cuando llega a 37 grados, a 37.5, la temperatura es normal, y si pasa de ese grado, entonces ya la temperatura no es normal. Muy bien. Entonces, hay una unidad de medida para el calor y la otra para la temperatura normal. Exactamente, son unidades de medida. Por ejemplo, la unidad de medida del termómetro es el grado, Bien, o sea que se mide en grado. Por eso es que decimos la temperatura está en 31 grados, sí, porque la unidad de medida es el grado. Es como, por ejemplo, decimos de Santiago a Santo Domingo hay 150 kilómetros. Entonces, el metro es la unidad de medida. La unidad de medida, ok. Porque un kilómetro tiene 1000 metros. Es decir, la unidad de medida es el metro. O sea, kilómetro. O sea, kilo es 1000. Muy bien. Por eso es kilómetro. Es decir, tiene 1000 metros. O sea que la unidad de medida, en el caso de la distancia, es el metro. Que hay que distinguir, Yaribel, entre lo que es kilómetros cuadrados y kilómetros lineales, que no es lo mismo. Por ejemplo, si tú quieres saber un solar o esta habitación, cuántos metros cuadrados tiene, Ok, a esta habitación tienes que medir un solar el cuadrado. largo y el ancho. Como es rectangular, entonces tú multiplicas ancho por largo y te da metro cuadrado. Ok. Entonces, cuando es metros lineales, nada más es una recta. Señores, yo creo que lo que yo no aprendí en el colegio de las medidas, todo eso, los ángulos, lo estoy aprendiendo ahora. Por eso es que cuando decimos que de Santiago a Santo Domingo hay 150 kilómetros, pues es lineales, Lineales. porque es recto. Sí. Recto. Wow. Vamos a hacer una última pausa y de inmediato regresamos. Excelente. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas,
amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta. Jamón. Salami. Mamá, pues se acabó el salame. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con un tema sumamente interesante, el tema de las altas temperaturas, que es un problema a nivel mundial que estamos viendo por las noticias. Así es. Como decía Yaribel, estuve viendo la noticia de unos incendios forestales en Canadá, que bueno, ya eso tiene mucho tiempo y las autoridades han estado tratando de solucionar ese problema y no han podido resolverlo. Porque en esos países donde hay incendios forestales es que la temperatura sube a un nivel tan alto que la hierba de los bosques se quema sola, o sea, con el sol. Sí. O sea que a veces, aunque a veces hay personas que incendian y son incendios provocados por el ser humano, hay casos que no, que es que la temperatura está tan alta y la maleza se seca y cuando el sol le da, quema. Porque, por ejemplo, no sé si tú lo hiciste, pero yo cuando era muchacho, recuerdo que nosotros cogíamos un vidrio, se lo poníamos al sol y le poníamos un papel y el papel se prendía. Sí. Yo no sé si tú llegaste a hacer eso o viste haciéndolo. No he llegado a hacerlo, pero voy a inventarlo, voy a agotar esa parte para decir que lo llegué a hacer. Sí, yo recuerdo cuando yo era muchacho que se hacía eso. Nosotros poníamos un papel y poníamos un vidrio en el sol, lo dejábamos mucho rato y el papel se quemaba y prendía. Porque se refleja en el vidrio y entonces aumenta. Y al aumentar de temperatura, de calor, entonces se produce... Lo que yo sí hice en este mismo orden fue que fui al supermercado, compré media docena de huevos, se me olvidaron en el vehículo. Y se sancocharon. Yo nunca había visto eso. Sí. Cuando yo fui a utilizarla, a sacarla, dije, bueno, quiero que no se me hayan dañado. Estaban todos cocinados. Sí. No, porque las altas temperaturas, bueno, en ese caso de los huevos, te lo sancochan. Pero, por ejemplo, en los países donde hay temperatura fría, sucede lo contrario. Por ejemplo, compra un refresco o una cerveza y la compra de los tramos y nada más la saca un ratito afuera y al poquito rato está fría o hasta se te congela. Es decir, que eso es normal. Wow. Pero con relación a las altas temperaturas hay que tener mucho cuidado,
mucho cuidado, porque se producen esos incendios forestales que no son provocados por el ser humano, sino que es provocado por la misma temperatura, alta temperatura. Wow. Entonces, magistrado, nosotros estuvimos hablando acerca de las unidades de medida de la temperatura, pero del calor. ¿Cuáles son esas unidades de medida? Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que ahorita hablamos del grado, sí, que es la unidad de medida del termómetro, para la temperatura corporal, la temperatura ambiental. Pero el calor se mide con un calorímetro. Calorímetro. Que se llama, bueno, el nombre es Julius. Julius. Y kilocaloría. O sea, perdón, la unidad de medida es el Julius se llama. Y calorías y kilocalorías son 3 unidades de medida para medir el calor. Muy bien. Que es diferente, porque estamos hablando de temperatura, pero por ejemplo, cuando se está en una fábrica de hierro que derriten, por ejemplo, metales para producir piezas, entonces ahí le toman la temperatura, entonces ya no se utiliza el grado. Muy bien. Aunque también puede llevarse a grado, pero ahí entonces la unidad de medida son el Julius, la caloría o la kilocaloría para el calor. Julius, caloría y kilocalorías. Son las unidades de medida del calor. Excelente. Ahora, de la temperatura es el grado. Ok. Bien, que en el fondo, bueno, viene siendo prácticamente lo mismo, pienso yo. Pero, naturalmente, son diferentes porque uno hace una función y otro hace una función diferente. Muy bien. Por eso te decía que cuando tú tienes un dispositivo para la temperatura corporal, que es un dispositivo que tiene un caquillito, que es donde se mide, y una lámina de mercurio dentro de un vidriecito fino, mientras que el que está para la temperatura ambiental o atmosférica no es así, sino que está el dispositivo y se ve el mercurio y las marcas de los grados. Muy bien, excelente. Pero el sistema es el mismo, o sea que tienen el funcionamiento del sistema es el mismo. Excelente. Entonces, magistrado, ¿qué orientaciones podemos llevarle a los amables televidentes con relación a las altas temperaturas? ¿Qué deben de tomar en cuenta al momento de salir? ¿En qué tiempo deben de hacerlo? ¿Qué consejos podemos darle? Bueno, ya dijimos las orientaciones con relación a la temperatura corporal, con lo que tiene que ver con los niños y con las personas mayores, pero también con las personas que no sean ni niños ni mayores. Yo creo que a todos. Sino que la persona siempre tiene que tener en cuenta de que su temperatura esté normal. Bien. Su temperatura corporal. Claro. Porque si la temperatura está fuera de lo normal, que es cuando está en 38.3 grados, ya está fuera de lo normal, o la persona comienza a tener fiebre, una fiebre que no es alta, pero tiene fiebre, es posible que la persona tenga una enfermedad y no sepa. Es decir, que cuando la temperatura está por encima de 37.5 grados Celsius, que viene siendo 97.7 a 99.5 grados Fahrenheit, que es lo normal, si se sale de ese rango y llega, por ejemplo, a 38.3, o la persona comienza a sentir fiebre y es posible que tenga algún problema de salud. Y ya tiene que visitar a un médico. Claro. Inmediatamente tiene que visitar a un médico. Porque a veces el niño tiene fiebre y comienza a darle una aspirina, comienza a darle una cosa y puede ser que se le complique. Claro, empieza a automedicarlo. Porque si usted no es médico, usted no puede estar recetando. Entonces lo correcto es que si el niño o la persona tiene una temperatura por encima de 38.3 grados o más, inmediatamente acudir a un médico, porque hay un problema de salud. Entonces, las recomendaciones que debemos hacer a los televidentes para la temperatura ambiental o atmosférica es, primero, tomar mucha agua, hidratarse bien,
no exponerse al sol desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en ese transcurso de tiempo, usar ropa ligera, no usar ropa colores gruesa, ni ropa negra, que absorben calor y que aumentan la temperatura. Así es. Y naturalmente, si va a hacer ejercicio, hacer los ejercicios bien temprano por la mañana o después que el sol se haya ocultado. Muy bien. Pero no hacer ejercicio como yo veo gente corriendo en la calle al mediodía. O sea que eso es muy peligroso. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa. El tema es un tema bien interesante y naturalmente se quedan algunas inquietudes. Así es. Pero hemos llegado al final de su programa Orientaciones Diversas. Será entonces hasta la próxima.